Bien, vamos a empezar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Un gusto, una alegría volverles a encontrar. Buenas noches con todos. Buenas noches, un saludo cariñoso, afectuoso para todos ustedes. Siempre es lindo encontrar a la familia, encontrar a quienes sintonizan, comparten nuestros ideales, nuestros caminos, nuestros principios, nuestras ilusiones. Así que estamos muy contentos de cada noche encontrarles a cada uno de ustedes y poder seguir construyendo este camino. De la misma manera, saludamos a nuestro querido hermano Salvador Abarzúa, quien nos va a acompañar esta noche desde Chile. Así que estamos también muy contentos y agradecidos de caminar con Salvador. Y bueno, aquí estamos ya listos, aunque con un poco de frío o bastante fríos. Estamos por acá, por la mitad del mundo, por Quito. Algo inusual, hace bastante frío. Bien, bueno, pero nuestro corazón contento, alegre les recibe. ¿Qué tal, querido hermano? ¿Cómo estás? Un abrazo, bienvenido. Ahí sí. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué bueno, bueno, nos vemos de nuevo en esta noche. Igual acá en Chile está un poco más frío. Pareciera ser de que el invierno nos va a llegar un poquito antes, lo cual estaría bueno igual porque los incendios, la verdad es que acá han sido terribles, especialmente en la zona austral, en, en la zona de la Patagonia. Y muy penoso eso, la verdad, ¿no? Yo tengo familia por esos lados. em, y, y me preocupa mucho porque además son lugares muy bonitos que conservan, son espacios de conservación, son nichos ecológicos importantes, significativos, eh, para todo el mundo, creo yo, ¿no? Hablando de algunos block spots que son semilleros, literalmente semilleros continentales, ¿no? Em, y que son bosques que tienen más de 2000 3000 años, entonces, tremendo. Especialmente porque la ineptitud de los gobiernos, especialmente el gobierno argentino, está dejando que se queme la Patagonia y que se quemen todo, ahí nomás, no están ni ahí, así que no le importa, no le interesa. Entonces, bueno, ya habrá otros espacios seguramente para conversar estas temáticas, pero tienen que ver mucho con lo que también se está aprendiendo acá. Em, em, entonces, antes de entrar en materia, me gustaría escucharlo un poquito a ustedes, em, saber si tienen alguna duda, alguna consulta de la presentación anterior, si alguien, eh, conocer un poquito también las expectativas que tienen respecto a de esta formación, antes de entrar a la presentación que les quiero compartir. Muy bien, Eh, gracias. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Sí, yo justo tenía una pregunta, perdón. mm, Adelante, adelante, Cristian. Eh, o sea, mi pregunta era como que, ¿con qué propósito o con qué intención era que tomaban una vez a la semana medicina? ¿Con qué ¿O propósito cuál se era, tomaba sí, o sea, cuál era el fin de una vez a la semana tomar como que ayahuasca? En el Taquihuasi creo que se refiere. en Taquihuasi? Estaba hablando. Sí, Ujú. ya. Lo que pasa es que Taquihuasi es un centro de rehabilitación. Entonces ahí se trata con personas que llegan por abuso de sustancias. Y la idea de tomar una vez a la semana tiene que ver con el proceso terapéutico. Es un proceso terapéutico que ya tiene 30 años de historia, que hay un montón de investigaciones, documentales. eh, entonces, tiene que ver con el proceso tal y cual, eh,
que ti- cómo los procesos se van gestando desde la propia práctica terapéutica, ¿ya? En el caso de Takiwasi, por ejemplo, un centro que nace a partir de la experimentación de las plantas de dos médicos que son la Rosa Gioe y el Jean Mavit. Y ellos dos, en esta relación incipiente con las plantas, empiezan a buscar curanderos y de una forma bien azarosa, la verdad, porque ellos no querían ser curanderos, ¿no? Ellos llegan allá, por ejemplo, en el caso de la Rosa, llega a hacer su práctica como médico y se encuentra que no hay medicamentos, no hay hospitales, no hay centros médicos, que la gente estaba sana. Entonces empieza a buscar, bueno, ¿por qué la gente está sana si no hay hospitales y no hay medicamentos? Y se da cuenta de que la gente se curaba con plantas a partir de la medicina tradicional amazónica, el curanderismo amazónico. Y ahí empieza a investigar en eso. Y claro, estamos hablando de un contexto en el cual la producción de pasta básica de cocaína y de hoja de coca en la región de San Martín era la más alta de América, más que en Colombia, y por tanto a mucha gente que trabajaba en esos circuitos de producción de hoja de coca les pagaban con pasta básica o con cocaína. Por tanto, empiezan a aparecer los primeros usuarios problemáticos, por así decirlo, de sustancias en un contexto mestizo amazónico e indígena, ¿ya? Entonces, es el trabajo con las plantas quienes les van, son las mismas plantas las que van indicando el camino, ¿ya? No, pero al mismo tiempo hay un conocimiento de la medicina que les permite a ellos también identificar y generar un programa en donde primero se parte con la desintoxicación, la depuración del cuerpo. Después seguido se pasa, ¿no?, a los estados modificados de conciencia a partir de la ingesta de ayahuasca y seguido de eso vienen las dietas, que sería como la etapa final. Eso Ya, ya. O sea, ya comprendía. Yo, o sea, al principio, o sea, pensaba como que, bueno, digo, en una semana, una vez a la semana, dije, bueno, capaz es una preparación como para poder ser como ayahuasquero o un régimen que toca seguir así como para poder recibir como que la medicina, ¿no? En el cuerpo de uno. Pero ahorita que como tengo un poco más de contexto sobre ese tema, es como ha sido parte terapéutica. Pero ahí el que da de tomar también toma todas las veces, o sea, una vez a la semana igual, o solo dan de tomar y ya. Tu micrófono está cerrado, Salvador. perdón, no sé qué pasó, ahí sí. El curandero también toma siempre. Eh, Quizás toma un poco menos para sostener la mareación y poder articular el rito, pero siempre toma y toma más de una vez a la semana. O sea, de hecho, con los pacientes internados una vez a la semana, pero ellos hacen dos o tres ceremonias por semana. Para público internado, para público ambulatorio y para las dietas que se hacen ocasionalmente, todos los meses se hacen dietas para pacientes que vienen de otros lados, ¿ya? Entonces, la verdad es que el ritmo es bien alto, bien intenso, bien intenso, ¿ya? O Y en sí, o ese sea, sí contexto, debe de ser, porque, o ¿perdón? sea, eso digo, no. O sea, sí, sí, yo sí he visto personas que sí toman bastante seguido. Y, o sea, la dosis como que no le bajan. Y pónganse, yo, por ejemplo, les cuento una anécdota ya. Yo cuando recién empecé como con esto de la preparación de la ayahuasca, porque preparo, hace 2 años yo empecé a tomar ayahuasca. O sea, me llegó mi quintal de ayahuasca, alguien me regaló y por primera vez me llega a mí y me preparo yo mismo mi propia ayahuasca. Por ahí me regalaron también chacruna que también tenían y me preparé una ayahuasca básica. Al año de que comencé a tomar, y tomaba solito ya, comencé a tomar solito, comencé, o sea, igual la medicina me decía que tenía que ir como que tomando, digamos, 2 días seguidos, tenía que saltar tres, descansa estos tres, toma una vez a la semana y iba tomando consecutivamente una vez a la semana hasta que llegué a un punto en el cual, y entre esas semanas, una vez escuché decir que había como que diferentes tipos de ayahuasca, como que hay 7 tipos de ayahuasca ya, y que una es auditiva, que una es visual, que una es purgativa, que una ayahuasca preparada de distintas maneras ya, una ayahuasca tigre, ayahuasca águila y serpiente y un montón de tipos de ayahuasca. En el lapso en el que igual yo me encontraba como que ya era la quinta semana, me dijo que tome como que 2 días seguidos, descanse 4 y lo que volví a tomar medicina,
o sea, ella me dijo, pero tienes que tomar en silencio y aislado, o sea, realmente ya bien aislado y en silencio total. Y en lo que tomo me comienza, o sea, como ya me comenzaron a, o sea, la ayahuasca, o sea, me comienza a cantar la ayahuasca, los ícaros, así con una voz hermosa y cosas así. Y ahí me dice, o sea, la ayahuasca solo es uno. La intención con la que es preparada, me dijo como que es la que va diferenciándose, si es como limpiadora, purgativa, visionaria y un montón de cosas así. Pero yo, o sea, y ahí, ahí me di cuenta de que no hay como que, o sea, no hay, o sea, no hay borrachera, no hay malestar, no hay absolutamente nada, porque uno se está constantemente preparando, uno lleva una dieta estricta. Bueno, deja de ser dieta cuando ya se convierte en un hábito, en realidad, ya no es dieta, es lo que yo tengo entendido desde mi punto de vista, como ya no se convierte en dieta, sino ya es como una vida normal, no consumo de carnes y la abstinencia y cosas así. O sea, se convierte en un hábito ya, ya no es como la alimentación o seguir cierta dieta. Uno, o sea, yo Mm. comprendí ahí que a cierto punto no existe como que ese malestar, pues. No te da borrachera, no te da malestar, no te tiembla el cuerpo, o sea, no te pasa absolutamente nada. Te da visión y te da y como que te da buen viaje, o sea, te da la posibilidad de poder como que estar con las personas siempre y cuando comiendo, o sea, cumpliendo con las responsabilidades de la medicina, ¿no? Yo ahí comprendí ese detalle, ese punto. Bueno, eso comentándoles un poquito sobre ese tema que se me había quedado por ahí una vez de la semana. Mm. Sí, o sea, es que insisto, depende mucho del proceso. Todos los procesos son distintos igual, ¿no? No toda la gente llega a tomar planta por los mismos motivos, ¿no? Hay gente que llega porque está enferma y no es lo mismo que una persona empiece a tomar planta porque está enferma a otra que está, no sé, trabajando en la chacra y tiene la posibilidad de tomar en la chacra, por ejemplo, con un curandero, ¿no? Em, en psicoterapia, por ejemplo, yo soy psicólogo, definimos el tratamiento en función del motivo de consulta. ¿No? El motivo de consulta finalmente es lo que define la medicina que le damos a la persona. ¿Ya? Eh, que es un poco la misma lógica que tiene un curandero en la selva, ¿no? Un curandero en la selva te va a ver y te va a preguntar, bueno, ¿y usted por qué viene para acá? Y uno va para allá, no, es que no sé, estoy decaído, me cuesta trabajar, tengo sueño, ¿no? Y el viejo te dijo, ah, ya, está ahí con parásitos a lo mejor, entonces te va a dar un purgante para sacar los parásitos, ¿no? O G, por ejemplo, o yaguarpanga. ¿Mm? Y te dan el purgante, y ese purgante te limpia y te sientes mejor. ¿Mm? Pero la persona llega al curandero porque tiene un malestar. Algo está pasando en su vida que no es normal. La persona se da cuenta de eso y busca ayuda en el curandero. ¿Mm? Seguramente después de haber ido al médico en los contextos actuales o porque simplemente no quiere tomar medicamento. Entonces, hay una serie de factores y variables que están ahí y que se expresan en caso a caso. ¿Mm? Ahora, mi experiencia no es solamente en Taquihuasi, es con varios curanderos. ¿Ya? Yo llevo tomando plantas ya más de 15 años, entonces uno ve distintos contextos, distintas formas, pero claro, uno ya con 50 años empiezo a mirar esto de una forma distinta, siempre con respeto, siempre con cierto nivel de incertidumbre a la hora de tomar planta, porque uno no sabe lo que va a pasar. Pero también entiendo que finalmente cada persona tiene su propio universo y por tanto lo que refleja las plantas también tiene que ver con el contenido de ese universo. ¿Ya? Entonces, bueno, eso por ahora es lo que podría adelantar. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, observación, consulta. ¿Qué tal, Salvador? Buenas noches. Eh, bueno, yo soy Lucas, vivo aquí en Quito, en Ecuador. Hola, Eh, Lucas. sí, en la clase anterior había hablado un poco de desafíos éticos culturales Mm, y lo que quería pedirle a usted tal vez es una guía o algún consejo o algo para que este tipo de cosas, porque un poco creo yo y desde mi punto de vista los que estamos aquí,
hemos pasado por algunos procesos, si bien o de plantas o con acercamientos a las comunidades o acercamientos terapéuticos en nuestra misma ser, en nuestra sanación propia, pero como para no caer en esto de la apropiación cultural, pero a la Mm, vez, cómo poder seguir manteniendo también estos conocimientos ancestrales sin que esto se vea como en una moda, digamos, ¿sí? Sino que más mm, bien poderlo hacer algo profundo, porque pienso y desde mi punto de vista y desde mi ser personal, mi sanación ha sido bastante fuerte, pero eh, por eso mismo estoy aquí, porque he sentido un llamado de estar al servicio y este servicio muchas veces nos lleva a tener que tener este acercamiento que con las plantas, que con el saber ancestral, con los taitas. Entonces, un poco cómo poder llevarlo esto sin caer en una moda, ¿no? O sea, sin que mm, esto se vuelva una moda y poderlo hacer eh, si bien he conversado un poco con Atahualpa desde una manera más humilde, pero que también podamos nosotros seguir llevando estos saberes ancestrales y poder seguir compartiendo estos saberes ancestrales. Porque eh, esto de caer en que no es nuestra cultura o que por qué se pone el poncho o porque este tipo de cosas a veces es complicado, ¿no? Cuando tenemos que ya enfrentarnos con el paciente y poder decir, o sea, ok, este es el camino que yo he recorrido. También comentarle que en algunos acercamientos bueno, he tenido de mi parte con los taitas y con las personas de las comunidades, ellos muchas veces son muy agradecidos también y nos transmiten el conocimiento buscando que esto se mantenga, porque los jóvenes de las comunidades no, muchas veces ya no quieren seguir teniendo esto, o pasan muchos años hasta que ellos ya tienen un poco de madurez, hasta que en verdad busquen seguir manteniendo su cultura, su forma de sanación, su medicina. Entonces, eso. mm. Ujú. Gracias, Luca. Yo creo que lo que estáis planteando es muy importante. Es muy importante porque ahí hay una línea divisoria, ¿no? Muy fina entre la apropiación cultural, ¿no? y el aprendizaje genuino dentro de una comunidad o dentro de un sistema, ¿no? Tradicional, ¿no? Yo en general cuestiono o doy cuenta de una apropiación cultural, por ejemplo, cuando hay un conocimiento superficial. ¿Ya? Por ejemplo, este ejemplo que daba, ¿no? de estos alemanes o ucranianos, ¿de dónde serían? Y que con estos trajes chipivos, y que hayan estado, no sé, un mes tomando de planta en la selva y que después de eso se llevan su litro de ayahuasca para dar planta en Europa, ¿no? Entonces, ahí hablamos de una apropiación cultural, porque no hay un rito de pasaje, o sea, por lo menos en la medicina andino-amazónica, la ayahuasca es una de las plantas, es una de las plantas, hay muchas plantas, ¿no? Incluso me atrevería a decir que la ayahuasca no es la más importante, ¿m? de las plantas. ¿M? Pero claro, estamos en un contexto histórico y cultural en donde el ver se ha hecho muy importante. Somos parte de una cultura visual, estamos haciendo videoconferencias en este momento a miles de kilómetros de distancia mediante videollamada. ¿M? Necesitamos ver para creer, ¿no? Como diría Santo Tomás de Aquino o Tomás Moro, no sé cuál era el santo que decía eso, ver para creer, ¿no? Eh, entonces, claro, dentro de ese contexto de la cultura visual, como que el mundo anteógeno y psicodélico adquiere mucho valor porque no solamente eh, tiene un contenido simbólico que tiene que ver con la vida de la persona que está tomando la planta, sino que además tiene un efecto terapéutico, ¿no? Descomprime lo inconsciente. Entonces, claro, ahí hay un beneficio que es muy concreto y es muy útil en términos de desarrollo humano, de salud mental, de desarrollo espiritual. Son plantas muy poderosas que tienen mucha fuerza. Eh, pero en términos tradicionales, eh, hay un proceso, hay una ruta a seguir, ¿ya?
eh, eh, para poder llegar a ese conocimiento desde una forma tradicional. Por lo menos, el Aquilino Chujandama, por ejemplo, que era uno de los curanderos con los cuales estuve trabajando en Chasuta, que lamentablemente ya falleció ya, el Aquilino, por ejemplo, partía el trabajo con las plantas primero a partir de la purga. Uno tenía que purgar, no una, sino que varias veces. Partíamos con azucena, por ejemplo, después tabaco, tabaco, unos 3 4 tabacos, y cada purga de tabaco se va aumentando la cantidad y la concentración del tabaco, ¿cachai? Hasta llegar a la yaguarpanga. Tenía otras plantas, hay otra que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era, parecía cacao, ¿no? Un agua café, así, con un sabor agrio, parecido al de la ayahuasca, y que te purgaba por todos lados, ¿ya? Entonces, claro, la primera parte tiene que ver con limpiar. Y ahí él decía, es que uno no puede curar a alguien que llega con una herida infectada. Primero tenéis que sacar la costra, sacar la materia, ¿no? Para recién ahí aplicar un ungüento, ¿no? Que permita curar la herida. Entonces, podríamos decir que en ese proceso las plantas purgativas eran la limpieza, ¿ya? De la misma forma en Taquihuasi, todos los pacientes primero, los primeros 2 meses, 2 o 3 meses, era pura purga, purga, sauna, ¿ya? Baños de planta. Y lo demás era psicoterapia, ¿ya? Plantas de contención, que eran plantas de dieta, pero en dosis suavizadas, ¿ya? Simplificadas, o microdosificadas, por así decirlo, ¿no? Em, y claro, en la purga se ve si el paciente tiene la motivación necesaria para seguir adelante. Y lo mismo pasó con un curandero tradicional. Entonces, en ese sentido, hay una perspectiva tradicional e histórica ahí. Son ritos de pasaje, ¿no? Hay un texto bien bonito que es de una filósofa colombiana que se llama Lo que puede un cuerpo, ¿ya? Te los puedo mandar después por medio de Atahualpa. Y en ese texto ella describe un poco lo que pasa en el mundo sicuani, ¿no? Que también son comunidades indígenas que están en Colombia, y en donde de forma parecida va describiendo cómo el chamán va pasando por ciertos ritos de pasaje que tienen que ver con sostener el cuerpo, ¿ya? Con cuánto dolor aguanta el cuerpo, cuánta falta de alimento aguanta el cuerpo, ¿ya? Y esos ritos de pasaje, ella los describe, parafraseando a Antonin Artaud, como los ritos de crueldad. Hay una crueldad de por medio, ¿no? Y esa crueldad conlleva un premio, ¿no? El conocimiento, en la espiritualidad, es pasar al mundo otro. Entonces, claro, nosotros en el contexto urbano vemos que cada vez tenemos menos rituales, ¿no? Cada vez hay menos rituales de paso y la gente va viviendo y entra de una etapa a otra sin un ritual de paso. Uno podría entender que el consumo de drogas, por ejemplo, en las ciudades son una expresión de eso. Podríamos decir de que son cabros que desde su necesidad de darle sentido a esta existencia, buscan en la droga una forma de entender o de acercarse a esa dimensión ritual que se perdió, ¿no? Por distintos motivos, ¿ya? Pero una búsqueda caótica, es una búsqueda sin guía, sin protección, sin compañía, solitaria, desgarradora muchas veces, ¿no? Entonces, claro, lo que tienen las comunidades en general es que tienen esos formatos, todavía son parte del conocimiento antiguo que está presente en muchas de ellas. Como tú dices, lamentablemente se ha ido perdiendo,
porque muchas veces los hijos, y como comentaba la vez pasada, ya no creen en el curandero, sino que creen en el pastor, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, claro, la neocolonización lo que hace en el fondo es tratar de quitar el conocimiento antiguo a las comunidades para poder entrar con sus maquinarias de explotación minera, por ejemplo. Yo entrevisté a un antropólogo una vez ahí en la Amazonía, de hecho lo tengo grabado en video, pero nunca he podido editar el video por falta de tiempo y por falta de plata, porque es caro editar, ¿no? No sé, tengo como 200 horas de entrevistas grabadas a distintos curanderos, pacientes, investigadores, qué sé yo. Y una vez entrevisté a un antropólogo eh, peruano-italiano, bien conocido, Stefano Mancuso o Stefano Verace, creo que uno de los dos, siempre me confundo ahí, ¿no? Y el tipo comentaba que lo que hacían las petroleras, por ejemplo, durante la proliferación de la industria en la Amazonía, fronteriza con Ecuador, era que colgaban los jaguares. Entonces, lo primero que hacían antes de entrar con la petrolera, mandaban cazadores furtivos, cazaban los jaguares y los colgaban. Entonces, cuando las comunidades indígenas encontraron el jaguar colgado, entraban en crisis, porque el jaguar era la reencarnación del curandero, era el que protegía a la comunidad. Y cuando mataban al jaguar, en el fondo lo que estaban haciendo era matar su espiritualidad, o lo que buscaban en el fondo con ello. Y de la mano con eso llegaban los, los evangélicos, ¿no? Los pentecostales, financiados por las mismas empresas, montaban un templo y empezaban a evangelizar. ¿Ya? Esa es una forma de extirpación de idolatría, similar a la que hicieron los españoles, ¿ya? Durante la conquista. Claro, los españoles no llegaron con los protestantes, llegaron con los jesuitas, ¿no? O con los franciscanos. Pero la lógica era más o menos similar, parecía. De hecho, seguramente la Atahualpa les comentó, pero las iglesias que están en Cusco están sobre los cuatro suyos, que son templos importantes dentro del mundo inca. ¿Ya? Y eso no es casual, po. Es una operación intelectual, hay un diseño de por medio, ¿no? que, que busca justamente reemplazar una creencia e imponer otra. ¿Ya? Em, entonces, bueno, es bien complejo esto. Es bien complejo porque desde mi perspectiva personal, eh, claro, uno no basta con ser, con tener buen corazón y ser una buena persona, ¿no? Para meterse en estos temas. ¿Ya? Em, Porque también el mundo chamánico no es un mundo inocuo, ¿no? Así como existen curanderos, también existen brujos. Así como existe la salud, también existe el daño. Y así como existen las limpias, también existen los virotes. Entonces, uno no puede esperar de que todo en el mundo indígena sea paz y amor, ¿no? Y sea armonía. También existen cosas, cuestiones que son oscuras, ¿no? También existen fuerzas, ¿no? Que son telúricas y que no quieren tu presencia, por ejemplo. Entonces ahí también uno tiene que estar dispuesto a ver hasta dónde quiere llegar, po, ¿no? ¿Qué estáis dispuesto a dar? ¿No? Que hay una reciprocidad de por medio, po. A mayor conocimiento, mayor sacrificio. Y muchas veces eso no se entiende en el mundo mestizo y el mundo blanco. No se comprende. Mm. Em, Entonces, por tanto, claro, los procesos, no podría decirte cómo va a ser tu proceso porque tú lo sabes mejor que yo, po, ¿no?
no sé si estáis trabajando con una comunidad indígena o con una comunidad mestiza, el contexto territorial en el cual está inserto, todas esas cuestiones, todas esas variables te van a indicar un camino. Y ahí la pregunta que tenéis que hacerte es si queréis caminarlo o no más, po, asumiendo de que hay riesgo, insisto, siempre. ¿Ya? Eso por una parte. Y por otro lado está el proceso personal. ¿Qué buscáis tú? ¿Por qué queréis ser curandero? ¿Para qué queréis ser curandero? ¿Por qué no estudiar medicina mejor, por ejemplo? Parte de ejemplo, ¿no? Y ahí una de las cosas que me llama la atención es que hay mucha gente que ve en este camino una cuestión como muy idealizada. ¿Mm? Eh, y ahí y yo no sé si sea tan así. Yo tengo mis dudas. Ujú. Bueno, Salvador, por comentarte, por ejemplo, yo hace varios años trabajo en un hospital oncológico aquí de la ciudad. Ya. Entonces, parte de mi llamado un poco de sentir esto y de buscar llegar a querer ser un curandero completo, digamos. Y querer esto es porque he visto un poco el efecto que ha tenido en mí y en otras personas cercanas, las plantas, los saberes y estas cosas. Entonces, eh, estar tan cerca al dolor de la gente, a ver cómo ellos muchas veces se desviven por querer ver a un familiar que viva, porque eso pasa. Curar un cáncer en ningún país es barato. Ujú. Y eso trae mucho dolor de muchas formas. Entonces, más allá de, digamos, mi buen corazón y todo esto idealizado, ha sido eso, querer ayudar. Y Mm. entiendo que los procesos y que estos ritos de pasaje no son fáciles porque he tenido que pasar por algunos. Porque el camino mismo me llevó el año pasado a Perú a caminar. Estuve en el Cusco caminando con los taitas Quero, con los abuelos, y fue muy bonito, pero fue muy duro. O sea, yo desde mi perspectiva siento que eso no puede ser como para cualquiera. Ujú. Y cuando la gente me pregunta, ¿y qué te fuiste a hacer allá? O sea, yo no me fui a hacer turismo porque no fue turismo. No Mm. puedo decir que conocí muchos lugares del Cusco que hubiera querido ir en 10 días, pero fue un proceso bastante fuerte. Igual muchas de las cosas que se vienen viviendo ahora han sido procesos y estos como ritos de pasajes bastante fuertes que han probado un poco la voluntad y eso mismo hasta dónde uno quiere llegar y decir, o sea, hasta cuánto podría yo aguantar y así todo estamos aquí, ¿no? Mm. Entonces, va por ahí la cosa, o sea, es como un llamado al servicio, eso es lo que yo he sentido. Y veo, porque estoy todos los días en contacto con esta enfermedad, con pacientes, con las familias. Entonces, es algo difícil, que siento que si estas cosas, solo una enfermedad se lo pudiera tratar, no solo la enfermedad, sino también la psiquis del paciente y de sus familias, desde una forma más natural, desde una forma más llevada hacia el Aini, hacia el amor, que pueda ser hasta el pasaje de la muerte, que sea algo mucho más natural. Entonces, por ahí ha nacido mi intención y no es por decirte que cuando empecé con este camino, hasta el trabajo se me ha puesto difícil. O sea, he encontrado muchas trabas, se me han puesto muchas trabas para muchas cosas. Y entonces va por ahí, pero lo que digo, o sea, es como no querer caer en una moda, ¿no? O sea, en un simple como en una corriente, porque hay mucha corriente ahora aquí en la ciudad, se ve, hay muchas tomas de ayahuasca
y que viene uno y que viene el otro y que te sirve la ayahuasca y luego también se escuchan cosas terribles que suceden en estas ceremonias, pero si no, eh, poder mantener esto por el bien, o sea, por uno mismo, para poder tener una vida como más saludable, sencilla, armónica y poder transmitir esa armonía en la vida de los demás. Desde un fundamento ahí, por ahí es donde va lo que a mí me mueve. Ujú. Sí. Sí. Tarapoto, cuando yo llegué a Tarapoto, ya tenía aeropuerto, hace 10 años, y tenía carretera que conectaba con Chachapoya y con la costa hace 4 o 5 años. O sea, hace 20 años en Tarapoto no había aeropuerto, no había carretera, y la única forma de llegar a Tarapoto era a caballo, y eran semanas, eran o helicóptero, ¿no? O por lancha, siguiendo el Guayaga, ¿no? Y eran semanas también. ¿Qué quiero decir con esto? Tarapoto hoy día tiene hasta mall, tiene cine, ¿no? Tiene discoteca, tiene narcotráfico. ¿No? Tú vas al mercadillo, por ejemplo, y encontráis ayahuasca, y encontráis yagé, y encontráis de todo. Y hay un mercado, artesanía, qué sé yo, arañas disecadas, etcétera, 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 ¿no? Em, y el indígena de antes no es el indígena de ahora. El indígena de antes que andaba con taparrabo, ¿no? Y semidesnudo, ahora anda con ropa de marca, con zapatillas caras, con teléfono celular, en moto, ¿no? Un motocar. Ya no construye en barro, sino que construye con ladrillo, con cerámica, y ya tiene su televisor y ella tiene internet. ¿Entiendes a lo que voy? No estamos hablando de la misma persona y han pasado 30 años nomás. Entonces, claro, yo te escucho y te creo, po, te creo, pero también tiene que haber ahí em, cierta desmitificación de lo que significa ser indígena. ¿Mm? Eh, yo conocí por lo menos 12 curanderos, de los cuales 2 o 3 muertos de cáncer, por ejemplo. ¿Ya? A pesar de toda la ingesta de planta que tienen y la trayectoria y el conocimiento, igual enferman. ¿Ya? Entonces, y también he conocido de casos de gente que estaba con cáncer y se ha ido a purgar con un curandero X y se ha muerto en la purga, porque venía con un cáncer ramificado y con un montón de quimio y radioterapia en el cuerpo, y el cuerpo ya estaba en la última y pensando ya que iban a salvar, y en la primera purga se fue. ¿Y quién es el culpable? El curandero. ¿Mm? No es el sistema médico que falla, no es que el paciente no tenía los recursos para acceder a la quimioterapia an- con más tiempo, etcétera, ¿no? Sino el pseudo curandero le da planta a persona que muere en la selva. Eso es lo que dice el diario y el tipo está preso. ¿Mm? Entonces, claro, mi idea no es lo que yo vengo a hacer, no tiene que ver con destruir creencias, sino que también dar cuenta de cosas que están pasando, que permitan también a cada uno de ustedes no solamente tener un acercamiento al mundo del chamanismo y de la medicina tradicional desde la belleza, sino que también ver otras dimensiones, otras caras de la moneda, que también le den una cuota de realidad, y que permitan también tener un acercamiento un poco más complejo, más completo. ¿Ya?
Entonces, eso por ahora. Em, no Bien, sé si alguien más quiere gracias. comentar. ¿Mm? Gracias, Salvador. Hay una pregunta en el chat. Para ti, Ah, ¿cuál es la no. planta más importante y por qué? Para mí, para mí la planta más importante es el tabaco. El tabaco porque es una planta que está en toda América, se da en todo el continente. Y como planta maestra, es la planta que permite la conexión entre las plantas. Podríamos decir que es como una especie de canalizadora de las otras plantas, ¿no? Cuando está dietando, le dan tabaco también justamente para darle potencia a la dieta a la planta que está dietando, para darle más fuerza. Eh, y el tabaco no solamente se toma, también se fuma, también se sopla, también se baña, etcétera, tiene múltiples usos, ¿no? Entonces, eso podría comentar al respecto. Bien, entonces empecemos después de esta apertura de preguntas. Adelante, Salvador. Ya. Em, vimos el otro día, ¿no? Un acercamiento a la diferencia entre enteógeno y psicodélico y mostré un poco lo que es un proceso terapéutico con plantas, la secuencia de las mismas, los efectos, lo que se busca con cada una de estas. No voy a entrar en temas cosmológicos porque para eso necesitamos una semana de trabajo por lo menos, ¿no? Hay que entrar a transformar, ¿no? O a generar acercamiento entre el quechua, por ejemplo, y el español para poder describir y dar cuenta de una dimensión que es mucho más compleja y profunda, ¿ya? Por tanto, y siguiendo un poco lo que me pidió Atahualpa también, lo que quiero abordar en esta segunda etapa tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando, pero desde una perspectiva más psicológica, que son los procesos de integración, ¿ya? ¿Qué hacer con los estados modificados de conciencia? ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajarlo? ¿No? ¿Qué hace una persona que se va a la selva o que está en Europa, llega un curandero, le da un vaso de ayahuasca y ve aquello incognoscible? ¿No? Entonces, retomando un poco la presentación que hice la sesión anterior, reafirmar esta idea de que lo enteógeno, desde la perspectiva o desde la tesis que estoy defendiendo, son un hacker, ¿no? Son un hacker de la conciencia. Y lo que hacen como herramienta es alterar temporalmente la forma en la cual pensamos, percibimos, sentimos y experimentamos la realidad, ¿ya? Eh, este concepto de hacker es un concepto muy urbano, muy posmoderno, no es un concepto tradicional, sino que es un concepto que yo estoy creando y metiendo acá como una forma de simplificar un poco lo que hace finalmente a las plantas maestras dentro de uno. Entonces, al ser un hacker, lo que hacen es como cambiar el mapa de la conciencia, entendiendo que la conciencia, lo que yo habito, lo que yo experimento hoy día, lo que yo estoy entendiendo, son una secuencia de rutas que me permiten transitar desde el darme cuenta a la memoria, ¿no? A la emoción que está asociada con esa memoria, ¿no? Y por tanto, lo que posibilitan las plantas es como tener una ruta distinta, un camino distinto, que me permite interpretar esa secuencia de hechos desde un lugar distinto. Eh, Siempre las primeras tomas, siempre las personas trabajan su historia personal, ¿ya?
la planta me dice que aparece una persona, un pariente muerto, recuerda trauma, se da cuenta de cosas que está haciendo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pasa durante un tiempo hasta que, por así decirlo, la planta le dice, ya estás purgadito, ya te hemos limpiado y ahora te empiezo a enseñar, ¿ya? Pero ese proceso, que se da en algunos casos, no en todos, es lento, toma su tiempo. No es algo que uno vaya a hacer en 10 días de dieta, sino que son procesos lentos y que tienen una duración inespecífica. Insisto, va a depender de cuánto quieres profundizar, hasta dónde quieres llegar y cuánto es lo que te puede entregar el maestro, porque el maestro también tiene un límite y ese límite en el maestro está determinado por los límites de su propia experiencia, de su propio camino, de su propio conocimiento. ¿Ya? Entonces, estas experiencias que tienen que ver con la disolución del ego, con la expansión de la percepción, con los recuerdos, con la memoria, con el cuerpo. ¿Ya? Podríamos decir es como el primer paso, ¿no? La primera parte y la más difícil. Me acuerdo que cuando empecé en estos caminos, como a los veintitantos años, he leído la historia de Don Juan de Carlos Castaneda y hay una parte que nunca más se me olvidó de ese libro y que me hizo mucho sentido después de... y que todavía me hace sentido, ¿no? Y era algo así como que el hombre del conocimiento tenía tres grandes enemigos. El primer enemigo es el miedo. ¿M? El miedo a la muerte, el miedo a pasarlo mal, el miedo a quedarse solo, el miedo a la pobreza, el miedo. Ese sería como el primer gran enemigo. Segundo enemigo, la soberbia. Porque después que uno pasa, se logra resistir al miedo, se cree inmortal, cree que ya puede dominar todo y se hace soberbio, ¿no? Que se las sabe todas, que qué sé yo, ¿no? Finalmente, el último gran enemigo es la muerte, porque estamos de paso, no somos eternos. Entonces, ¿para qué hackear la mente o la conciencia? Bueno, para curarse, para curar heridas, emociones, mejorar la salud, ¿no? Para ampliar los límites de la percepción, para entender la mente desde otros lugares, desde otras dimensiones, ¿no? Para cambiar, para romper patrones, ¿ya? Para descubrir la creatividad, para conectarse con la Pacha, con la Mapu, para practicar y aprender la espiritualidad, ¿no? Para tener una experiencia con el todo, ¿no? Con la vida. Por eso la gente busca esta experiencia, ¿no? Busca llenar un vacío que tiene que ver con el mismo sistema de vida que tenemos. Porque nos quitaron los rituales, po. Los rituales quitan tiempo, quitan valor, y la gente y el sistema lo que quiere es que produzcas dinero, rápido, eficiente, ¿no? Entonces, estos temas van en contra del dinero, por así decirlo, ¿no? Te llevan a la pausa, te llevan a la duda, te llevan a la incertidumbre. ¿Mm? ¿Qué son los procesos de integración de los estados no ordinarios de conciencia? Cuando hablamos de estados no ordinarios de conciencia, hablamos del efecto que generan las plantas dentro de la conciencia, ¿ya? Y acá en este caso vamos a hablar un poquito de lo que son inducidos por los enteógenos, pero también vamos a hablar de algunas experiencias rituales y chamánicas en donde no hay ingestas de plantas, ¿ya?
También podemos hablar, por ejemplo, de algunas terapias corporales, ¿no? Como la meditación, el yoga, que también pueden generar estados modificados de conciencia, ¿ya? Y algunos modelos para poder entender esto, que son básicamente modelos que están sistematizados en Europa, pero finalmente nacen de los pueblos originarios, ¿ya? Y quiero ser súper claro con eso. Grof, Stanisław Grof, que es alemán y el creador de la psicología transpersonal, cuando patenta la respiración holotrópica, no dice que él la aprendió en la India, por ejemplo, ¿ya? Y que el modelo de respiración holotrópica viene del yoga. La patenta, ¿no? Y la pone, marca registrada, ¿no? O Emmanuel Almendro cuando habla de la teoría del caos, por ejemplo. Bueno, me estoy adelantando, lo veremos más adelante. Mm. ¿Qué son los estados no ordinarios de conciencia? Son alteraciones de la percepción, el pensamiento y en la emoción, como les decían antes. Pueden ser inducidos por ayahuasca, por hongos, por tabaco, por distintas plantas, ¿ya? Pero también pueden ser inducidos por el cuerpo, por el propio cuerpo. La hiperventilación, la sobreoxigenación del cuerpo genera una alteración de la conciencia. Acá en el mundo mapuche, por ejemplo, cuando uno va a un guillatún, están los pifilqueros, que son conas, ¿no? Que son guerreros, que usan la pifilca, que es un instrumento de viento, como una quena, no como una zampoña, mejor dicho, y que se sopla durante mucho tiempo. No tengo ninguna acá, que tengo mis cosas guardadas, pero bueno. Y la pifilca lo que produce después de estar soplando las 2 horas es que te empiezas a marear, los dedos se te empiezan a doblar, el cuerpo se empieza a encoger, ¿no? Y te va induciendo un estado modificado de conciencia. ¿Mm? Lo mismo pasa con la meditación. Una persona que hace vipassana, por ejemplo. El vipassana es un modelo de meditación que viene del Himalaya, ¿no? De los monjes budistas. Eh, Tienen estados modificados de conciencia, tanto así que hay personas que se psicotizan, entran en brotes psicóticos, en crisis espirituales durante los retiros vipassana. Y no son pocos, ¿ya? Un retiro vipassana son 10 días en general en donde estáis 10 días meditando mirando la muralla, en silencio. Solamente paráis para comer e ir al baño. Y todo esto con los mantras correspondientes, que en el fondo son las oraciones, ¿no? Son los cantos, podríamos decir, dentro del mundo selvático serían los ícaros correspondientes, para poder acceder a ese otro lugar de la experiencia, ¿ya? No sé si conocen los temazcales, ¿no? El temazcal también produce estados modificados de conciencia, ¿no? El calor, el someter el cuerpo al calor, induce estados modificados de conciencia. O incluso el dolor físico, por ejemplo, en el caso de la danza del sol, ¿no? Cuando tienen que ponerse estos ganchos en las tetillas los hombres, ¿no? Para hacer la ofrenda de sangre, después de haber estado bailando durante días sin tomar agua. ¿Mm? Y eso es un rito de pasaje avanzado. Una persona que empieza a vivir los temazcales no puede llegar a ese paso porque tiene que quemar otras velas antes, ¿no? Como las búsquedas de visión, por ejemplo. ¿Ya? Por tanto, lo que hacen los estados no ordinarios de conciencia o ampliados de conciencia es que nos permiten acceder a un nivel más profundo, ¿ya? Y ese nivel más profundo de la conciencia tiene que ver con las zonas más arcaicas, más antiguas. ¿Mm? Yo no tengo acá una imagen del cerebro, pero lo que se sabe desde la neurociencia es que las zonas reptilianas del cerebro son las más antiguas y son las más emocionales, son las más viscerales, ¿no? Son las más asociadas, por ejemplo, con el instinto de sobrevivencia. Esas zonas más reptilianas son las que están más cerca del hipotálamo, ¿no? Y de la hipófisis.
Por tanto, el ser humano ha ido desarrollando su inteligencia desde el centro hacia afuera. Y toda la zona del cerebro que está más cercana a la corteza tiene que ver con los pensamientos, entre comillas, más complejos y que tienen que ver con la manipulación y el desarrollo del pensamiento abstracto, la resolución de tareas. ¿Ya? Lo que hacen las plantas de poder o las plantas de conocimiento es que perforan esas bases, perforan la razón y nos llevan al cerebro bárbaro, al pensamiento más al sentimiento más ancestral del ser humano. ¿Mm? Por eso que en las tomas de planta la gente se comporta muchas veces de forma extraña, ¿no? Algunas gruñen, se quejan, convulsionan, porque son las zonas más reptilianas del cerebro, que se activan frente a la amenaza. ¿Mm? De ahí que viene la importancia de la integración, porque la integración tiene que ver con que esta persona sea capaz de traducir esa experiencia, de hacer algo con eso. ¿Qué son los colibrís que vio mientras estaba en la mareación? ¿No? ¿Qué significan? ¿De qué me hablan? No es solamente la experiencia de ver el colibrí. El colibrí me puede mostrar, por ejemplo, el símbolo. Y ese símbolo tiene un significado por sí mismo. Es un conocimiento acumulado que está en el símbolo. ¿Mm? Por tanto, la integración lo que me permite es ampliar, amplificar aún más la experiencia amplificada de la conciencia, que es el estado modificado de conciencia. ¿Mm? Y la integración lo que hace es que me permite darle un sentido a esa experiencia, ¿ya? Porque muchas veces estas experiencias pueden ser muy confusas, pueden ser muy dolorosas, pueden ser muy traumáticas, de hecho, ¿no? Esto que se denomina un mal trip o un mal viaje, cuando una persona está teniendo un exorcismo, por ejemplo, con tomas de planta, es algo que no se olvida con facilidad, las experiencias de muerte, por ejemplo. ¿Mm? Cuando uno siente que la planta te está matando, te está muriendo en la ceremonia, y tu cuerpo se resiste a esa muerte. La integración de esa muerte simbólica, pero que se vive como material, no es no es algo que pueda hacer cualquier persona. Requiere un conocimiento, pero sobre todo requiere una experiencia. Y en esa experiencia están las herramientas, ¿no? No solamente la escucha, sino que también el trabajo con el mismo ritual, el trabajar con el símbolo y con el signo mediante el arte, por ejemplo, la arteterapia, ¿ya? O el hecho mismo de saber conversar esto con la propia comunidad de la cual uno es parte, ¿no? Los círculos de escucha, los círculos de la palabra. ¿Mm? En el mundo mapuche le llamamos eso el Nutram. Nutram Pupeñi. ¿May? Entonces, los gringos que han visto estas cuestiones, la, la Kayla Taylor, por ejemplo, genera un modelo de conciencia de la ética, en donde ella, a partir de la ética del cuidado, ¿no? Propone una ética del cuidado, generar una serie de pasos para reducir, ¿no? Situaciones que son de riesgo, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene problemas cardíacos no puede tomar tabaco porque se puede morir, po. O una persona que tiene, por ejemplo, hipertensión o que tiene, por ejemplo, accidentes vasculares o que ha tenido accidentes vasculares.
Darle una planta fuerte como la ayahuasca lo puede matar. ¿Mm? Entonces, ¿qué se hace para velar que acá la persona tenga el conocimiento de que hay plantas que tienen riesgo? Es que yo le aplico una ficha médica. Y esa ficha médica al mismo tiempo un consentimiento informado, en donde yo le digo al paciente, si usted miente en esta ficha médica, es su responsabilidad. ¿Mm? Y de esa forma me protejo yo también como terapeuta y protejo al curandero. Porque como les decía hace un rato atrás, el paciente que después de un ciclo de quimio y radioterapia se fue a purgar y se murió en la purga, no tiene responsabilidad para la justicia. ¿Mm? Porque la persona está buscando desesperadamente su sanación. Y a lo mejor ya era, po, ya fue. Hay que aprender a aceptar también la muerte como parte del proceso, como parte de la vida, aunque nos duela, aunque no nos guste. ¿Mm? Por tanto, el uso responsable de las plantas requiere de responsabilidad, no solamente del terapeuta, sino que también del paciente, de saber, de informarse de cuáles son los riesgos, de cuáles son los peligros, de con quién estoy tomando, de cuál es la trayectoria de la persona que me está dando esta medicina, de dónde viene la medicina, qué características tiene la medicina, cómo me preparo para la ingesta de planta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en el previo. En el durante, ¿no? De orientar a uno a la persona para que esté tranquila, que no se ponga a conversar, por ejemplo, durante la ceremonia, que si alguien pierde el control, ella trate de mantener una seguridad, un límite, de no absorber esa otra energía, de no querer ir a ayudarla porque no va a poder hacerlo, etcétera, ¿no? Y después de hacer la integración adecuada en el físico, emocional, mental y espiritual. Y eso muchas veces no lo puedo hacer con el curandero porque la cosmología o la cosmovisión del curandero no tiene en contemplación estos temas, por una cuestión cultural. ¿Mm? Em, y a veces sí lo puede ser. Eso va a depender de cada curandero, ¿no? ¿Mm? Por otro lado está el Ignaz Grof, ¿no? Habla de la cartografía de la psique, un mapa de la mente, un mapa de la conciencia, y habla de distintos niveles, ¿no? Hay un nivel biográfico que tiene que ver con la experiencia personal y los traumas, que es lo que primero aparece con las plantas, ¿no? Después viene un segundo nivel tiene que ver con las experiencias perinatales y que tienen que ver con las experiencias que tienen las personas y los recuerdos de su propio nacimiento, de su propia gestación. Los recuerdos que uno tiene, por ejemplo, de cuando está en el vientre materno y que aparecen a partir de la toma de planta o a partir del ejercicio de la respiración holotrópica, por ejemplo. ¿Mm? Y las experiencias transpersonales que tienen que ver con la conexión con el inconsciente colectivo, con la naturaleza, con la espiritualidad. ¿Mm? Por otro lado, Manuel Mendel, el proceso Oxígeme, ahí está mal escrito de Oxígeme, ¿no? Es un proceso bien bonito también y que entiende que la mente es un sistema dinámico, la conciencia es un sistema dinámico que está en constante aprendizaje y movimiento. Yo no soy lo que era, ni sé lo que soy ahora, sino que estoy siendo nomás, ¿no? Yo puedo salir, yo puedo definirme de una forma determinada y puede pasar un evento determinado, me cambia radicalmente la vida y dejo de ser lo que soy otra persona. ¿Mm? Em,
Un palestino, por ejemplo. Hace un año era una persona y hoy día es otra persona radicalmente distinta porque en un año le cambiaron la vida por la guerra. Le destruyeron la ciudad, le mataron a sus amigos, su familia, le cambiaron todo su ecosistema. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? O una crisis económica que te deja sin trabajo, etcétera, ¿no? Hay distintas situaciones que te pueden llevar al caos, ¿ya? Por tanto, la experiencia con enteógeno, con ayahuasca, con LSD, MDA u otras sustancias, también te pueden llevar a revisar tu propia vida y en ese proceso de revisar tu propia vida, tus propias transgresiones, como diría el curandero allá en la selva, te puede llevar al caos. ¿Mm? Y ese caos eh, puede ser doloroso. ¿Mm? Por tanto, el caos después hay que integrarlo, hay que ordenarlo, hay que poner cada pieza en su lugar para que la vida adquiera nuevamente sentido. Y ahí es importante el contexto cultural en donde me muevo. ¿Mm? Cómo yo integro eso. ¿Mm? Cómo lo entiendo, cómo lo internalizo. Método de integración, bueno, la psicoterapia, la palabra, ¿no? La cura mediante la palabra. La arte terapia, la pintura, la escritura, la danza, la escultura. eh, Técnicas para procesar la experiencia, la meditación, la respiración, etcétera. Y bueno, los ritos, la ritualidad también, que me permite, por ejemplo, no sé, po, un ritual, por ejemplo, que me permite integrar, por ejemplo, el duelo, ¿no? ¿Cómo integro el duelo? Por ejemplo, una persona que ha perdido un familiar querido y que no pueden enterrar a su deudo porque no encuentra su cuerpo, es una persona que no cierra su duelo, ¿no? No puede cerrar su duelo, ¿no? Un ejemplo de eso tiene que ver con la desaparición forzada, que nuestros países conocen bien durante las dictaduras militares, ¿no? Cuando hacen desaparecer a una persona, lo que hacen es mantenerla en el dolor eternamente, hasta que se muere. Y ese duelo solamente se puede cerrar cuando se hace el cierre, y el cierre tiene que ver con sepultar a esa persona, ¿no? Por hacer el rito, ¿ya? Por tanto, la ritualidad nos permite integrar también y cerrar etapas de la vida. Cuando uno se casa, por ejemplo, es un rito. Y ese rito me permite asimilar el compromiso que yo tengo con mi pareja. De la misma forma, la separación es un rito también, ¿no? Es ponerle fin a una etapa de mi vida en la convivencia con una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Existen muchos ritos, ¿no? Estos dibujos, por ejemplo, son dibujos de un paciente mío. De hecho, mañana lo veo, que llevamos trabajando más de 2 años. Y en donde las plantas, por ejemplo, le muestran, ¿no? Su relación, por ejemplo, con quien fuese su pareja, que está acá en el primer dibujo, agarrándolo del cuello y perforando el corazón, ¿no? Y las serpientes, por ejemplo, de distintos colores, cómo le van mostrando esas siluetas, ¿no? ¿Qué lo tenía vinculado a esta relación tóxica, dañina, destructiva? Era el sexo, ¿no? Entonces la segunda imagen, desde sus palabras, ¿no? Y a partir de sus visiones, expresan justamente este pulpo vaginal, ¿no? Que lo atrapa, ¿no? Con esos dientes y no le permite tener la libertad, ¿no? Finalmente, a partir de la separación,
él empieza a ver cómo este cien pie empieza a retirarse, empieza a salir de este como nido que él señalaba como su propio cuerpo, ¿no? Entonces, claro, estos tres dibujos, no están las fechas, ahí hay uno del 2023, ¿no? Pero tienen, no sé, 5, 6, 7 meses entre uno y otro, ¿ya? Y dan cuenta de un proceso largo, profundo, que implica una transformación radical de esa persona, porque logra cerrar un duelo, porque logra separarse, conseguir un nuevo trabajo, levantarse de nuevo y estar en paz consigo misma. Mm. Esta imagen es muy bonita porque también la ve la toma de planta y después la lleva a la acción. No tengo la fotografía, ¿no? Pero él lo que ve es que cada uno de estos montículos era una cagada en su vida, una de las cagadas que se había mandado en su vida. Entonces, después de la terapia y de las sesiones de psicoterapia, le dije, ya, pues implementa esto, pues, llévalo a la acción. Y en una playa, él acumuló mierda durante un mes. Imagínense lo que significa acumular mierda, tu propia mierda. Llevarla al mar, hacer el montículo de caca y ponerle una banderita señalando esta cagá fue esto. Y sentarse a mirar cómo el mar se la lleva, ¿no? Es un acto mágico, es un acto ritual y es un acto de liberación, porque al final lo que busca la experiencia ritual muchas veces es la liberación de ese ser humano, que deje de sufrir por aquello que la atormenta, ¿no? Este último dibujo acá le muestra su, su cuerpo y esta parte del cuerpo simboliza un poco, ¿no? La necesidad ya de tener una nueva pareja, ¿no? Como está preocupado por su próstata, ¿no? Y fue al médico y le no encontraron nada. Y después de analizar eso y conversar, llegamos a la conclusión de que ya era tiempo ya, de, de conocer a alguien, ¿m? De dejar su cerebro, de abrir su cerebro, pero también abrir su sexualidad, para que alguien más llegue a su corazón, ¿ya? Entonces, con esto cierro. ¿Cómo los enteógenos hackean la mente? Primero por la neuroplasticidad y las conexiones neuronales que van generando. Al reiniciar los circuitos de la mente, de la memoria, permiten que la depresión, que la ansiedad, que el trauma eh, pueda ser interpretado desde un lugar distinto con mayor esperanza. Y eso es súper importante. Pero también las experiencias de disolución del ego, las experiencias de muerte, ¿no? Durante las tomas lo que hacen es que las personas aprendan a disfrutar la vida, po. Porque cuando yo siento que me estoy muriendo, después el otro día lo único que quiero hacer es agarrar a mi perro y a mi señora a besos, ¿no? O no sé, a mi hijo, y dejo de complicarme la vida por weá, po. La vida es más simple, se hace más simple, más sencilla, ¿no? Y si eso lo acompaña un poco de meditación, ¿no? O de escuchar a algunos ícaros, puta, claro, todo se hace más ameno, más grato. Por tanto, también los enteógenos hackean nuestra mente cuando podemos acceder a esos lugares a esos lugares de la memoria, esos lugares que están más escondidos, que son más traumáticos, más dolorosos, y podemos resignificar esa experiencia.
Es hermoso, por ejemplo, lo que hace el MDA, que es una sustancia sintética, creada en laboratorio, por ejemplo, para el estrés postraumático de veteranos de guerra, ¿no? O lo que puede hacer el LSD, por ejemplo, en la resolución de algunos problemas o al incrementar la creatividad en los artistas, por ejemplo. Cuando están trancados no pueden desbloquear su mente, ¿no? Entonces, finalmente, lo que hacen los enteógenos, despiertan la divinidad que hay dentro de nosotros y nos permiten modificar ese software que está en el cerebro para darle una nueva oportunidad de vivir un poquito más liviano. Eso es lo que yo tenía preparado por ustedes para hoy. ¿Ya? Muy bien, gracias, Salvador. Bien, entonces, preguntas, comentarios, aportes, críticas, experiencias, algo que quisiera complementar, profundizar. Bueno, con respecto a lo que empezamos inicialmente de la ayahuasca, valga también decir que en el caso de la Amazonía, hay dentro de del grupo Shuar lo que se llama los Natemamo, que Mm, son unas purgas en las cuales toman, por ejemplo, 1 litro, ¿se imaginan? 1 litro. ya. Evidentemente que no es la misma carga o es un poco más suave, pero igual es 1 litro y eso inmediatamente vomita y lo hacen 3, 4 días. Entonces eso es algo, Mm, también otro sistema u otra forma de limpieza, ¿no? Porque el objetivo es hacer esta purga, esta sacada o eliminada de una serie de elementos. Entonces, ¿conoces algo al respecto? ¿Puedes ampliar algo más, Salvador? sí, sí, he tomado esa purga. Yo la conocía como purga huasca, ¿ya? Y es un té de ayahuasca que no tiene chacruna. Es una ayahuasca sin chacruna que está más diluida. Y en donde se prepara el cuerpo con una dieta, uno toma la purga, ¿no? Yo en mi caso tomé 4 litros en una toma. em, y puta, vomitáis. Mejor dicho, ¿qué no vomitáis? ¿No? Es fuerte, uno suda mucho, un sudor con temblor, uno lleva el cuerpo al límite también. em, y el curandero te va soplando con tabaco, usan un báculo como un tótem, o sea, no un tótem, es como un bastón grande, y ponen una patita sobre una piedra redonda que sostiene ese bastón, mientras te van dando la planta, ¿no? Em, Eso lo conocí en Yurimaguas, y también en Tequihuasi. Es fuerte, muy fuerte, ¿no? Y, y claro, es la forma en la cual el mundo Schwartz, una de las formas de tomar ayahuasca, ¿no? En general tienen un fondo, una olla grande con ayahuasca, entonces van sacando en una jarra y te van dando, ¿no? Y son tomas grupales, colectivas, comunitarias, después se cierran con una sopa de pollo eh, al día siguiente, en general son 2 días, 2 a 3 días, ¿no? Día de preparación, día de toma
y el cierre al día siguiente, con esta especie de caldo de gallina, ¿no? Em, mm, em, sí, hay distintas formas. Yo he conocido por lo menos 12 tipos de ayahuasca distintas. La más fuerte que he tomado se llama Modatem y también viene en Mundo Schwartz. Em, una ayahuasca muy fuerte. Eh, y claro, lo más habitual es la ayahuasca negra, como que más se utiliza, y la cielo, ¿no? Em, pero claro, y hay combinaciones, por ejemplo, ayahuasca chacruna más coca, o tabaco para pulgar, por ejemplo, o floripondio, por ejemplo, que le echan un poco para que tenga más color el viaje. Se llama psicodélica, por así decirlo, ¿no? Y varias otras plantas, ¿no? O sea, muchos curanderos tienen distintas recetas, ¿no? Eh, y ahí también está la experimentación. En general, el curandero es un investigador empírico que experimenta las plantas consigo mismo primero, ve los efectos y seguido de eso ve cómo la utilizan, ¿no? Durante la ceremonia. Les voy a compartir un video que tengo, déjenme buscarlo, un segundo, donde el Aquilino Chujandama justamente explica esto de una forma bien didáctica porque el viejo era muy clarito para conversar. Bueno, un segundito. Y le hacen esta entrevista en la televisión. Hay otra cosa que les puede interesar también. Una entrevista que le hacen a Rosa Geo de la curandera que les comentaba, que lamentablemente también falleció. ¿Cómo lo puedo compartir esto, no? Todos los sábados a las 7 de la noche, con distintos invitados de este gran mundo, ¿no? Este gran... Solo estamos escuchando, ¿no? Sí, aquí están, se las voy a compartir. Te la mando a ti, a Tahualpa, y te lo compartes con los estudiantes. ¿Ya? Bueno, Que es un video que yo les tiene paso una, eso. tiene una duración un poquito larga, entonces, como media hora más o menos, entonces, Allá, yo les paso entonces. Hay una pregunta en el chat de Salvador. Si los ya. chamanes han realizado curaciones por años de años, ¿de qué manera o bajo qué concepto han acompañado los procesos de la gente que han sanado? Claro. Es que un poco lo que comentaba hace un rato atrás, pues nosotros, yo por ejemplo, mi madre es mapuche, eh, y yo estoy estudiando el Mapuzungún para poder entender lo que significa la cosmología mapuche, pero me falta mucho. ¿Mm? Por tanto, cuando yo estoy en el rito y veo el match en trance, eh, lo que entiendo de ese espacio ceremonial es bastante limitado en comparación a lo que, a lo que mi abuela podía experimentar en el mismo contexto. ¿Ya?
los chamanes de antes no son los chamanes de ahora. Y los pacientes de antes no son los pacientes de ahora. Los pacientes de antes no comían ni chancho, ni ají, ni tomaban Coca-Cola, por ejemplo. ¿Ya? Los pacientes de antes, que, de la selva, pacientes indígenas, eh, no tenían una antena de radiofrecuencia de telefonía celular en su patio, ni tenían el agua contaminada con arsénico. Por tanto, tanto el curandero como el paciente ha cambiado con el tiempo porque las culturas no son estáticas, están en movimiento. Entonces, y además las enfermedades de antes no son las enfermedades de ahora, po. Por ejemplo, en el mundo mapuche la enfermedad más grave que hay y que acecha a todos por igual es la diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus tiene que ver con que la gente está consumiendo mucho más azúcar de la que necesita su cuerpo. El mate, por ejemplo, yo tomo mate y no le echo azúcar. Usted se va para el sur de Chile a compartir una comunidad mapuche y le van a dar mate a cada rato y en cada mate le van a echar una cucharada de azúcar. Entonces, y el azúcar no existía antes. Si el azúcar existe en nuestros pueblos hace cuánto, 150 años, con suerte. Entonces ahí uno ve cómo el cambio de hábitos cambia los cuerpos y también cambia las enfermedades. Por tanto, también cambia las formas de curación. Hay un libro muy interesante de Pierre Chaumil, que es un antropólogo francés que vivió 25 años con los yaguas en la Amazonía. Un libro que se llama Ver, Saber, Poder. De repente se encuentra en internet si lo buscan bien. Y en ese libro, el Pierre Chaumil relata el conocimiento que le entregaba a los curanderos del mundo yagua, eh, y muestra la imagen, por ejemplo, de un curandero que instala en su casa un monitor y una antena en lugar donde no hay corriente y donde no hay radiofrecuencia, ¿no? Dentro de una comunidad indígena hacia el interior. Y él se pregunta, ¿y por qué tiene un televisor? ¿Por qué tiene una antena? La pregunta que se hace el antropólogo. Y lo que entiende después de compartir con el curandero es que el curandero había introducido el monitor como una forma de ver lo que los espíritus estaban diciendo mediante la enfermedad del paciente. ¿Mm? O por ejemplo, una machi con la cual trabajé también en el sur de Chile, que cada vez que entraba en trance se ponía bata blanca de doctora y utilizaba los cuchillos como si fuesen bisturí y hacía operaciones, ¿ya? Entonces, lo que uno ve ahí es que se van generando también reconfiguraciones y se van introduciendo prácticas en función de los contextos históricos en los cuales estamos situados. Mm. ¿Se entiende? No sé si respondo con eso a Luis, su pregunta. Eso pues, me gustaría que estuvieran con las cámaras prendidas para poder verlo. Mm. Pero bueno, así podemos compartir de una forma más humana. Gracias. Bien, gracias, Salvador. Em, una cosa que siempre me he preguntado es si es que, a ver, paso al ejemplo. Eh, yo he tomado
no sé, unas 15 a 20 veces. Y llegó un momento en que la última vez sentí que ya no debía tomar, que ya era Mm. suficiente, que ya tenía, digamos, que pasar a otra cosa, algo así. Entonces mi pregunta es, ¿fue la planta la que me dijo? ¿Fue quién? ¿O fue mi espíritu? Pero bueno, la cosa es que hice caso y casi he cumplido. A veces he tomado un poquito, no de otras plantas, ¿no? Pero ya sentí que me decía que ya no tome nada más, que ya era suficiente y que haga otra cosa. Entonces, Mm. fui yo mismo, fue la planta, fue el espíritu, ¿qué podríamos pensar? Eso lo sabes tú. Está difícil esa pregunta porque eh, ¿cómo sé, cómo saber si el quien me está hablando en la planta es mi ego o es otra fuerza, ¿no? ¿Cómo se discrimina eso? No es algo fácil que se resuelva así nomás. Por eso la perspectiva de la Keila Taylor, por ejemplo, tiene en consideración esos temas y señala que son procesos. ¿M? Son procesos de acompañamiento. Hay una especie de competencia a ver quién toma más plantas, ¿no? Muchas veces se da en ciertos lugares, ¿no? De hecho, en la selva amazónica, ahí por el lado de Tarapoto, de esos lados, ¿no? Los curanderos se virotean entre ellos. ¿Y qué es el virote? El dardo mágico. Como un ícaro, se lo mando al otro. Una especie de maldición. ¿Y por qué hacen eso? Para ver si el otro ha tomado planta o no, po. Porque si no ha tomado planta, el virote entra y le hace daño, y le hace el daño. Ahora, si el tipo toma planta, como dice, y dieta, como dice, las plantas rebotan, po. O sea, los virotes rebotan. Entonces, una forma también de demostrar, a ver, cuánta fuerza tení y cuánta fuerza tengo yo. ¿Mm? Algo tan trivial como la competencia. Y tan egoico también, ¿no? Tan del ego. Pero también hay que tener en consideración otra variable que es más antigua todavía. ¿Mm? Y es que el curandero de acá, de esta comunidad, siempre va a ser el brujo de la otra. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Mi comunidad, por ejemplo, si yo soy, no sé, aguaruna, ¿no? O yagua, o qué sé yo, y vivo en un poblado determinado, el curandero que yo tengo en mi poblado va a ser mi médico, pero va a ser el brujo de la comunidad que está al otro lado del río y que tiene otro curandero. Por lo mismo que te estoy diciendo, porque hay cruces energéticos y hay defensas territoriales que se dan desde el chamanismo, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con estos niños que se perdieron en la Amazonía colombiana y en donde los curanderos lo encontraron mediante las tomas de Yagué, por ejemplo, tiene que ver un poco con eso también. Tiene que ver con que hay fuerzas naturales que son parte de los territorios y que también tienen agencia, también tienen poder y decisión, ¿no? Son parte de ese misterio. Y a lo mejor el curandero acá sabe trabajar con esa agencia o con esa fuerza y el curandero de la comunidad al lado no, po. ¿Mm? Por tanto, el que va a tener esa fuerza como aliado va a ser el curandero que tiene contacto con esa fuerza. Otra cosa que sería interesante es, digamos, para que quede claro, ¿no? Eh, Tú como psicoterapeuta, ¿utilizas también ayahuasca? ¿Les das a tus pacientes?
eh, porque se podría entender, colegir de que cuando explicaste de un caso que también das, no sé, en dosis o no sé si dentro de un ritual o como un medicamento o algo así. En general, yo aprendí con el aquilino, por ejemplo, a usar las plantas dentro de un contexto ceremonial. Entonces, lo que yo hago es repetir un poco la ceremonia que usaba el aquilino o que aprendí en Taquihuasi y en otros lados, ¿no? Pero hay otras plantas que no necesitan tanta, por ejemplo, la purga y ayahuasca no necesitan un contexto tan ceremonial, ¿ya? Con ícaro y todo lo demás, ¿ya? Basta contar la planta con agua y la persona purga. Pero ojo, insisto, hay que conocer la persona, po, ¿no? Si la persona está con, no sé, pues, viene con una úlcera gástrica y yo le doy una purga, lo puedo matar, po. ¿Mm? Me acuerdo una vez a un curandero que conozco allá en la selva, llegó una chica francesa y esta chica tenía anorexia y no tenía problemas de salud, pero era anoréxica. Resulta que la anorexia le había generado una fisura en el esófago, ¿ya? Y esa fisura en el esófago, a partir de la toma de planta, le generó una hemorragia y casi murió. A ese nivel de detalle, ¿no? Eh, entonces, claro, el tema, insisto, las patologías, las enfermedades de hoy en día no son las enfermedades que existían hace años atrás. Las culturas cambian, las comunidades también, los hábitos cambian. Por ejemplo, hoy día las patologías tienen que ver con en salud mental, tienen que ver con las adicciones y los trastornos disociativos. ¿Qué es un trastorno disociativo? Una persona que no quiere vivir la vida que está teniendo. Entonces se disocia, crea una vía paralela, un mecanismo de escape que le permita resistir la vida que está teniendo. Eso hace 30 años atrás era impensable, ¿sí? Por ejemplo. Bien. Un comentario del chat que sería interesante, tal vez si quieres decir algo al respecto. Dice, por cierto, es de Nelsie, que es francesa también. Dice, me parece muy fuerte e inmensa su experiencia. No me llegan preguntas bien formuladas. He tomado de varias plantas en varios países y ahora trabajo con el campo cuántico sin necesidad de tomar plantas, porque como Atahualpa no siento la necesidad de seguir tomando porque ya cargo la información de esas plantas en mi ADN. Siento que he encontrado más brujos que chamanes. También, por eso no quiero abrirme a esas energías más. En realidad siento que a través de la toma de conciencia total y entonces de volverse responsable de todo lo que entra y sale de mí es el camino que debo seguir en comunión con mi corazón. Un poco lo que comentaba antes, ¿no? Un poco lo que comentaba antes. Yo una vez conocí a un brujo ahí en la selva que después que salí de Taquihuasi y empecé a trabajar por mí solo, empecé a investigar, pues, ¿no? Y Jack Mavit siempre nos decía, un curandero siempre tiene el respaldo de su comunidad. Y un día eh, salí temprano, no me acuerdo por qué motivo, muy temprano, así como en la madrugada, 5 o 6 de la mañana de mi casa, y andando más para el lado eh, más allá de Tarapota, hay otro poblado más que se llama, ya se me iba olvidando los nombres, ya. La banda Chilcayo. Y veo afuera una casa, una fila tremenda de gente esperando. Como 30 personas a las 5 de la mañana. Y dije, qué raro, ¿qué está, weá? ¿Ya? Y me acerco a preguntar, pues. Le pregunto a la señora, y oiga, ¿y usted por qué están haciendo fila acá? No, estamos esperando al curandero, me dice. Qué interesante. Y me quedé esperando.
Me puse a la fila. De puro copuchento nomás, como diríamos, ¿no? De puro curioso, ¿no? Hasta que me atiende el hombre, pum. Entro y era una pieza oscura, tenía una cama y tenía unos santos con velas. Y yo le dije, no, taita, vengo para que me haga una limpia porque la pega está mala, qué sé yo, ¿no? Y el viejo me pasa unas velas por el cuerpo, haciendo un conjuro, me sopla con un mapacho y me sopla con capalonga, que es una semilla. ¿Mm? Y me voy, pum, y me sentía mejor, pum. Pero yo no estaba enfermo. Fui de curioso, insisto, porque como ya he quedado dando vueltas, el curandero siempre tiene el respaldo de su comunidad. Pero resulta que el viejo era brujo, weón. Y eso lo supe después, ¿ya? ¿Qué pasaba? Que los santitos que tenían, después los veo en un mercado y eran santos que tenían dos caras. Tenían cara por acá y tenían cara por acá, po. La cara de delante era de santo y la cara de atrás era de diablo. Y el tipo amarraba a la gente y le chupaba la energía. Me costó un mundo sacarme ese conche su madre encima. Mucho, porque tenía mucha fuerza el weón. ¿Mm? Y esa práctica ya deja de ser curanderín. Es otra cosa. ¿Mm? Porque un yagua o qué sé yo, una guaruna o un chasutino no usa santos, po. Es un sincretismo religioso. ¿Mm? De otro contexto, de otra forma, de otro lenguaje. ¿No? Y seguramente el tipo también sabía curar gente, pero también seguramente hacían cargos, como esta gente que aparece en los diarios, los avisos, ¿no? Se hacen amarre. ¿No? Traigo el amor de tu vida, puedo hacer justicia por tus manos, y así, quizás cuánta cosa más. ¿Ya? Así pues, así que efectivamente no todo lo que brilla es sol o es oro, también hay cosas feas, por eso hay que tener cuidado también, hay que cuidarse. Bien. El Cristian Zamora ya sería, porque ya es tarde, ya son las 11:15 ya. Ujú. Entonces, con Cristian, terminamos. Adelante. Por cierto, Yes. Salvador ya está 2 horas después del Ecuador. Bueno, aquí hay gente también de otros lugares, pero Ah, sí. para Salvador ya es bastante tarde. Bueno, con Cristian, adelante, te escuchamos. Ya. Bueno, pues, o sea, no sé si podría argumentar algo sobre la pregunta que te había hecho Atahualpa, de cómo saber si es tu conciencia o la medicina hablándote, de que tenías que haber dejar la medicina. O sea, aquí es como un poco relativo, ya que si hubiera sido como que la medicina quien te decía que tenías que dejar de tomar medicina, hubiera sido una voz de mujer y hasta se te puede presentar ella, o sea, se te presenta una mujer vestida de blanco. Así, o sea, no pude interpretar bien cómo es el rostro, pero como para poder tener en cuenta algo es como que siempre va a estar con un vestido blanco y va a tener una voz muy sutil. La medicina lo que hace en el cuerpo y lo que yo he tenido, o sea, lo que yo he podido experimentar con algunas personas, amigos que han tenido la misma experiencia que tú, ha sido que, y por esa razón yo le he preguntado, o sea, le he preguntado a la ayahuasca el por qué les, o sea, les hace, o sea, les da esa sensación. Ha sido, o sea, y es la razón por la cual la medicina, la propia ayahuasca, despierta en nosotros nuestra propia, o sea, se hace consciente el inconsciente de nuestro espíritu. Y ahí es donde nuestro consciente nos da la guía y la pauta de qué hacer y qué no hacer. Tal vez porque, o sea, tal vez porque tenemos que tomarnos un descanso o querer hacer algo o tal vez es momento de darnos un tiempo para poder sentir realmente nuestro ser, nuestros sentimientos o nuestras emociones desde la manera más natural posible, sin tanta medicina. Porque para tomar ayahuasca hay que realmente como que sentir el llamado. O sea, y es como Jumanji, no sé si han visto la película de Jumanji, se escucha como que los tambores.
escucho un tamborcito a lo lejos, a veces el sentir se basa en eso, sentir que quiero tomar como que ayahuasca y el sentir es como escuchar la vibración, o sea, sentir una atracción por la medicina o cosas así, más que solo decir yo quiero tomar medicina por alguna otra cosa, es más como la medicina nos da un despertar de conciencia de nuestro propio inconsciente que está dormido. Y tal vez por esa razón sentiste tú también que tenías que dejar de tomar medicina porque o sea, mucha gente no necesita tomar medicina, solo necesita despertar en uno lo que necesita hacer y hacer las cosas. Eso podría argumentar. Bien, gracias, Cristian. Bueno, me sorprende de eso de que se presenta como una mujer. Eh, no he escuchado, no sé si a todos se les va a presentar. Creo que, digamos, hay arquetipos o hay maneras que dependen también ya creo que de nuestra conciencia. No sé, es decir, si es que todos van a percibir de la misma manera la ayahuasca. Creo que cada cual la va a percibir de distinta manera. ¿Qué dices, Salvador? Sí, es bien. Hay ciertos arquetipos que se van repitiendo un poco, ¿no? La serpiente, la Yakumama, ¿no? En algunas personas una mujer. eh, pero claro, vestida de blanco nunca, no había escuchado nunca eso. Me parece interesante. Ahí yo creo que tiene que más ver algo que tiene que ver contigo, como cómo simboliza lo femenino también. Y ahí tiene que ver también con la experiencia personal de cada persona. O sea, insisto, no, yo creo que las visiones no tienen un sentido único y universal, sino que dependen mucho de la experiencia de cada persona, ¿no? Y del territorio, de donde habite, eh, eh, de quién le esté dando las plantas, de la combinación de plantas, etcétera, ¿no? O sea, es como hartos elementos que hay que tener en consideración. Yo soy súper cuidadoso en ese sentido, trato de no dar explicaciones globales o únicas, porque estaría siendo poco riguroso, ¿no? Existen múltiples explicaciones, ¿no? Y claro, uno tiene que buscar aquella que le hace más sentido en función de su propia experiencia, su propio camino, sin invalidar ninguna, ¿no? Eh, y ahí, claro, es importante el proceso de autoconocimiento, para mí es crucial, po, ¿no? Es muy importante, ¿no? ¿Cuánto me conozco a mí mismo? ¿Cuánto he trabajado mi propia persona, ¿no? Mis propios conflictos? ¿Cuánto he trabajado mis dolores, mis traumas, mis heridas? ¿Cómo es la relación que tengo con mi padre, con mi madre? He logrado perdonarlos por aquellos que me hicieron sin querer hacerlo muchas veces, o de repente porque no tenían otra posibilidad nomás, ¿no? Todas esas cuestiones son primordiales. Si yo no me curo a mí mismo, primero no puedo curar a nadie, po. Eso fue lo que me quedó clarito, por eso se parte con las plantas purgativas, ¿no? Eh, eh, y por eso estos procesos son tan largos también. Son años, son años, años. Yo llevo un montón de años en esto y todavía siento que me falta mucho. Por ejemplo, aprender quechua para entender la raíz del ícaro. ¿Mm? Es un tema, man, un temón, po. ¿Mm? Porque ¿qué pasa si estoy pronunciando mal la palabra en quechua, por ejemplo, y en vez de invocar a una fuerza invoco otra, por ignorancia, por ejemplo? Claro, uno cree que lo está haciendo con la mejor energía, el mejor deseo, ¿no? Y la mejor voluntad, pero hay una parte tuya que no sabe la palabra, pues, no sabe el idioma. O a veces el ícaro se transmite entre curanderos que no hablan quechua o chipío y tergiversan el mensaje, po. ¿Puede pasar o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo ven?
Pues con permiso, soy Nesli, francesa, sí. Siento que tienes razón, pero si uno hace el esfuerzo de conectarse con el corazón y dejar que a través del corazón llegan las palabras que deben ser habladas, este, este problema mental se suelta, porque no viene de hablar un idioma que uno ha perdido. Porque yo también comparto lo mismo, yo también tengo sangre mestiza. Mi papá es de Argelia, de los que los colonizadores llaman berber, de las montañas del Yurchura. Y yo no hablo este idioma, pero desde pequeña he sentido una conexión con esta gente porque lo escuché, pero nunca practiqué. Pero en mi corazón lo siento, no lo hablo, Ujú. pero lo siento. Entonces las palabras vienen en francés o en cualquier otro idioma que hablo, pero no intento no poner la mente y entonces así como uno suelta esta parte que realmente nos impide estar en conexión con el todo. Este es mi sentir. Gracias, Nesli. Nesli, ¿no? Nesli. Gracias, Nesli. Pues es una posibilidad soltar, pero claro, insisto, la palabra por sí sola tiene una cosmología. La palabra habla por sí sola. Yo no puedo invocar una fuerza, por ejemplo, en Mapuzungún, ¿no? Yo no puedo invocar un Nehuen de un cerro, o de un bosque, o de una planta determinada si no sé su nombre. ¿Cómo la voy a invocar? Sí, entonces el silencio. Es que yo creo que es importante diferenciar entre el chamanismo y el neochamanismo. Mm, El chamanismo es un cuerpo, es una tradición, tiene una estructura que es rígida, ¿no? El neochamanismo no, po, es sincrético, es la suma, como que todo sirve. Uno puede andar con un, no sé, po, metido en la mesa, ¿no? Tiene puesto al Buda, al Cristo y qué sé yo, a Sai Baba, porque son todos buena onda, todos iluminados. No va. Sai Baba no, pero bueno. Es un ejemplo, ¿no? No basta. No, po. No, porque los nehuenes son celosos, las plantas Mm, son celosas, tienen carácter, tienen personalidad, tienen inteligencia, ujú. son un ser que se manifiesta. Por eso cuando yo alguna vez fui a tomar ayahuasca habiendo tenido sexo la noche anterior, pues no, y que yo decía, no, esta agua son weá. Mi acercamiento, hago un paréntesis en esto, es súper materialista, porque mi formación personal tiene una base marxista, y el marxismo es científico, es como, hay que hacer, se sacan cálculos, se hacen ecuaciones, esta cuestión tiene que ser comprobada científicamente, no puede ser, ¿no? Que sea solamente, ¿no? La manifestación de algo inconsciente, no. Entonces, claro, como mi acercamiento al mundo ha sido desde el escepticismo, desde la duda, me he sacado la cresta. Me han Sí. aforrado fuerte, ¿no? Como por ejemplo, ir a meterme en la ceremonia habiendo teniendo sexo el día anterior. ¡Papá! Saco la chucha, pues. ¿Qué voy a decir? Ah, ya, pues, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué no hay que hacerlo, por ejemplo. Sí, entiendo su dilema, pero pues entonces su camino va a ser más largo. A lo mejor puede ser. Mm, Bien, muy bien. Muchas gracias, Salvador, y a todos ustedes por acompañarnos. Es algo interesante, importante, espectacular todo esto, que hay mucho que decir, que investigar, que experimentar. Bueno, personalmente, como he dicho, tengo muchas vivencias, muchas experiencias de distinto tipo y he pasado por muchas cosas
y me han abierto muchos conocimientos, muchos saberes, me han permitido comprender muchas cosas, pero también me han generado dudas, cosas que todavía no están muy comprendidas. Es decir, a veces, ¿por qué nosotros queremos todo comprender, no? Porque como somos medios racionalistas occidentales, entonces todo tiene que pasar por la mente y tiene que estar bien conceptualizado y bien teorizado. Entonces, bueno, en todo caso, gracias, Salvador, por darnos estos elementos para quizás tener más puertas o más elementos para nuestro camino. Muchas gracias. Entonces, desde la próxima, bueno, todavía hay una sesión más que todavía vamos a topar de las plantas y desde la semana siguiente ya pasaremos a otros temas. Que pasen bien, nos vemos el miércoles. Gracias, chao, chao, un abrazo. Nos vemos, muchas gracias. Nos Chao, vemos. gracias. Muchas gracias.